¿Qué tal? Dios les bendice. ¿Cómo están? Compartan esa transmisión. Estamos a punto de arrancar. Arrancamos en 1 minuto ya oficialmente. Mientras tanto, usted puede compartir esa transmisión. Ya saben que estamos totalmente en vivo. Y comparta por favor esa transmisión. Saludos a cada persona que se va conectando. En 1 minuto arrancamos. Reitero, comparta esa transmisión.
Listos. Ahora sí estamos totalmente listos para arrancar. Oh, gloria a Dios. Listos en esta noche. Un abrazo a la gente que se está conectando. Ahora sí, quiero tener una palabra de Dios para sus vidas en este día. Y para mi vida, una palabra del Espíritu. Saludos a Marina Quirarte que se conecta. Bendiciones, un abrazo. Saludos a Lupita Rosas que se conecta. Toda la gloria para Jesús. Saludos a la familia Rubio que se conecta. Toda la familia, un abrazo. Saludos a Karencita Pérez desde Toluca. Bendiciones. Saludos. Aquí estoy leyendo a la familia Meneses Luna. Un abrazo hasta Guanajuato. Qué bendición que podemos estar juntos. Y si no leí ahorita su comentario, seguramente lo leo más adelante. Usted puede seguir interactuando en esta noche. Oh, qué bendición poder compartir la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios orando y vamos a agradecer a Dios por esta semana. Padre, te damos gracias. Señor, elevo mis ojos al cielo en una señal, en un acto profético simplemente, pero tú vives dentro de mí, vives dentro de nosotros. Gracias por esta semana. Gracias infinitas por tu misericordia. Gracias, Señor, que tu misericordia triunfa sobre el juicio. Y gracias que de tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ha sido una gracia tan abundante. No nos has tratado conforme a nuestros errores en la carne, sino nos has tratado conforme a tu amor. Un amor infinito, Señor. Gracias te doy. Con todo mi corazón, hermoso papá. Gracias por la salud, gracias por la abundancia. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por la oportunidad de estar aquí para escucharte de nuevo a ti. Padre, yo te pido tu unción, tu poder, la unción que enseña todas las cosas. Dice la primera de Juan capítulo 2. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción misma los enseña. Te pido la unción para hablar tu palabra y te pido que alumbres, abras los ojos de nuestro entendimiento, de cada familia, de cada persona que se está conectando. Que esta palabra, Señor, sea más que una emoción en nuestros corazones. Sea tu eterna palabra penetrando todo nuestro ser. Como dice Hebreos 4:12, que tu palabra penetra hasta partir el alma, todas las fortalezas mentales, todos aquellos datos que han sido sembrados en nuestra mente que son incorrectos, sean cortados con la palabra de Dios, que está llena de la unción en este día. En el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, nunca más seremos igual al estar expuestos al oír y entender tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por cada persona que se conecta a esta transmisión. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. En algunos momentos estaré saludándoles. Me interesa mucho interactuar con ustedes, pero más me interesa poder sembrar aquello que el Espíritu puso en mi corazón, en mi espíritu. Y si tienes la oportunidad, sería muy buen propósito de que todas las cosas que te distraigan las puedas
poner en vibrador, lo puedas poner por allí en una forma que nadie te pueda distraer, porque creo que es importante. Vamos a comenzar una serie que se llama La fuerza espiritual de la constancia, así como está allí en la imagen. Ahí está, ahí salió mi dedo. La fuerza espiritual de la constancia. Y más que un simple curso, porque uno pudiera tomar una clase en YouTube con algún maestro, con algún coach, con algún psicólogo sobre la constancia, la diferencia es que hay un elemento sobrenatural, eterno, que permanece, que es el Espíritu de Dios, que nos va a ayudar. Hoy es la primera sesión, el primer episodio, digamos, de esta serie, la fuerza espiritual de la constancia. De repente quizá diga paciencia, pero porque son sinónimos en la Biblia, pero es la fuerza espiritual de la constancia. Es una fuerza sobrenatural. Gloria a Dios. Y vamos a estar aquí en esta serie, yo pienso que mínimo por 3 o 4 sesiones. Y algunas cosas, por supuesto, usted ya las sabe, pero dice la palabra que el Espíritu nos recuerda todas las cosas. Y lo que un maestro ungido hace es hablar lo que la palabra dice, aunque usted ya lo haya escuchado, pero lo vamos a hablar con la unción de Dios. Y vamos a entrar a lo que es la definición de lo que es constancia. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Es importante, yo pienso, usar en cada enseñanza que damos la palabra de Dios. No solamente fluir como conceptos, como una conferencia simplemente, sino usar la palabra de Dios, que es sobrenatural, que vive y permanece para siempre. Dice Santiago capítulo 1, versículo 4, dice, mas tenga la paciencia, Santiago 1, 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga, repito, la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese va a ser nuestro versículo base en esta serie. Lo vas a soñar, vamos a permanecer recibiendo fe acerca de la importancia de ser constantes en las cuestiones espirituales, en las cuestiones de nuestros proyectos personales, de nuestra propia salud física, en nuestras relaciones, porque dice aquí mismo en Santiago, Santiago 1, pero en el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, una persona que actúa en dos pensamientos. Doble ánimo es psuké, la palabra ánimo, psuké, que es mente, pensamiento. La persona que se la lleva en un pensamiento y luego en otro, en uno y en otro, que de repente está en la cima y luego se siente que está abajo y anda en sus sentimientos. Dice, este hombre es inconstante en todos sus caminos. O sea, la persona que no es constante, no solamente no lo es en lo espiritual, sino no lo es en todas las áreas de su vida. Y eso afecta en muchas áreas. O sea, cuando hablamos de la inconstancia, o de ser inconstante, no solamente hablamos que afecta al área espiritual, por supuesto que lo afecta, pero afecta las relaciones, afecta los proyectos personales, afecta el éxito de una persona. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo es inestable. Entonces es importante que entendamos lo que la palabra dice acerca de la constancia, lo que se puede lograr con la constancia, que es una fuerza espiritual, la constancia bíblica. No solamente es una definición que usted encuentra en Google, sino es una fuerza espiritual. Es importante que lo activemos y en este día, en esta noche ya,
si estamos en vivo o si usted nos escucha, por ejemplo, nuestros hermanos de Argentina o en España, nos escuchan en otro área, pues en cualquier ocasión que estén escuchando esta enseñanza, vamos a activar a partir de hoy la fuerza espiritual de la constancia en nuestras vidas. Porque yo soy una persona que hablo mucho acerca de la fe. Pero mira lo que dice Hebreos 6:12. Vamos a ir a Hebreos. Si usted tiene su Biblia, vamos allá. Y si no, simplemente tome nota, esté atento. Hebreos 6, versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjate que dice, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. No dice que solo con la fe. La palabra heredar ahí es poseer. No es algo que te va a pasar cuando ya te mueras allá en el cielo, no. Cuando hablamos de heredar es poseer. Por la fe y la paciencia se poseen las promesas. Pero si usted está pensando, bueno, debo de ser paciente, o sea, debo de ser tolerante con las personas, no vamos a hablar de ese tipo de paciencia, aunque es buena, por supuesto. Pero el concepto bíblico de paciencia tiene una fuerza, una actividad. No estamos hablando de una paciencia pasiva, sino hablamos de una paciencia activa. Y a esa paciencia activa la Biblia le llama constancia. Aunque la Reina y Valera, o sea, la traducción que usamos de la Biblia, nos puso allí paciencia. Si uno se regresa a Santiago capítulo 1, versículo 4, cuando dice que tenga la paciencia su obra completa, la palabra paciencia es constancia. Y vamos a comenzar definiendo, vamos por las bases. ¿Qué es paciencia? La palabra paciencia, que nuestro tema es constancia. Pero ¿qué es la palabra griega? Porque todo parte desde aquí, desde qué concepto tienes tú de qué es constancia, aunque de cierta forma todos entendemos partes de la definición, pero ¿qué es para la palabra de Dios y para Dios la constancia? Dice Santiago 1:4, voy a volver a leerlo porque es riquísimo este versículo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hablaremos de lo que se puede lograr con la constancia en algunos momentos, o el día de hoy, o si no, el próximo domingo. Pero aquí está una de las más grandes. Dice, sin que os falte cosa alguna. O sea que la constancia lo que va a hacer es que no nos va a faltar nada. Nada espiritual, nada emocional, nada físico, nada material, sin que os falte cosa alguna. No sé si hay algún creyente ahí donde están ustedes conectados en esa visión. Si tú eres un creyente de la palabra, observa, focus, concéntrate en lo que dijo el Señor. Si usted deja que la constancia termine la obra, o sea, porque con fe se comienza, pero con constancia se mantiene. Y si usted es una persona constante, dijo el Señor, sin que os falte cosa alguna. ¿Te imaginas ese nivel? Que no te falte cosa alguna. Estamos hablando cosa espiritual, cosa emocional, cosa física, cosa material, en todas las áreas, sin que os falte cosa alguna. Nada. Que tú no estés acá pensando, es que no tengo esto, es que no tengo esto. La palabra dice, sin que os falte cosa alguna. Ese es un lugar maravilloso. Pero todo comienza con la fe, tiene que venir la fe. Ahora, esa palabra paciencia, yo creo que para la gente que pongamos en práctica esta serie, y yo creo que nos va a transformar la vida, nos va a cambiar la vida, porque aunque de cierta forma ya he venido enseñando la importancia de permanecer en la palabra y todos estos conceptos que enseñamos en serie para no estar brincando de un tema a otro simplemente porque el espíritu, entre comillas, me dijo que cambie de tema y luego este otro tema, y luego la gente no se arraiga en las cosas principales de Dios. Por eso es importante permanecer.
Hemos hablado mucho de Juan 8:31, donde dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hemos hablado que el versículo anterior dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esa es la condición. Si permaneces en mi palabra, entonces vas a conocer esa verdad. Y esa verdad conocida, después de haber permanecido oyendo la palabra, te hará libre. Pero te fijas la importancia de la constancia, permanecer ahí. Entonces definamos qué es constancia. La palabra que se traduce como paciencia aquí en Santiago 1:4 es la palabra griega hupomone. Hupomone, que no es un concepto nuevo, yo lo aprendí de los grandes maestros de fe. Esto es algo probado que ha funcionado. Incluso ahorita te voy a dar ejemplos como en el mundo secular, cualquier persona que quiera éxito legítimo tiene que forzosamente pasar por el camino de la constancia. Forzosamente. Todas las personas que tienen un éxito legítimo, repito, tienen que activar, tienen que andar en constancia. Entonces definamos la palabra constancia, que aquí puso René Valera, paciencia. En el griego es hupomone. Es una palabra griega para la gente nueva. La Biblia no se escribió en español, se escribió en hebreo, en arameo y en griego. En este caso estamos yendo a la raíz para entender un concepto más amplio y de esa forma entender qué es para Dios la constancia. Y partiendo de allí, y nos vamos a quedar en esta serie unos 3-4 domingos, yo te pido que no te la pierdas, que seas constante en recibir esta fuerza espiritual de la constancia, porque ese es uno de los grandes problemas de la cultura mexicana y de la cultura latina en general, ser inconstante. Es muy típico de todas las familias, o de la mayoría de las familias, la inconstancia. Estoy hablando de la inconstancia en aplicar aquellos principios eternos de éxito. O sea, hay personas que son constantes para lo malo o constantes en trabajar en un mismo trabajo toda la vida. No estoy hablando de ese tipo de constancia, aunque no digo que es del todo mala, pero de cierta forma es mediocridad. Estoy hablando de ser constante en cosas relevantes, en cosas donde haces la diferencia cuando eres constante, o sea, sales del montón. Ahora, esta palabra hupomone es constancia, permanecer bajo, aguante esperanzador o aguante esperanzado. Esa es la palabra griega que se traduce aquí paciencia, es hupomone, que es constancia, permanecer bajo. Y cuando hablamos permanecer bajo, estoy hablando de que cuando tú te propones algo, X propósito personal, corporativo, espiritual, tú sabes que habrá momentos en los que no tengas ganas de seguir adelante. Parte de eso, hemos hablado acerca de la disciplina, y uno sabe que disciplina es hacer lo correcto en el momento correcto aunque no tengas ganas. Entonces, está por supuestado que a veces no vas a tener ganas, pero la palabra griega hupomone o hupomone es permanecer bajo, o sea, permanecer allí aunque no tengas ganas. Y también la palabra griega es hupomone, que dijimos que es constancia, permanecer bajo. Yo soy muy repetitivo, soy muy repetitivo, y más cuando voy a dar una serie, debe quedar así bien claro en nuestras vidas qué es constancia. Es hupomone, que es constancia, permanecer bajo y aguante esperanzado. Aguante esperanzador, eso es constancia. Un aguante esperanzador, o sea, no estamos siendo constantes, disculpe usted la palabra, espero que esa forma me entienda el mexicano. Constancia no es un aguante a lo tonto, sino es la constancia bíblica, es un aguante, una permanencia con un propósito específico. A ver si recuerdo el nombre de este gran boxeador, Mohamed Ali se llamó. Mohamed Ali. Y hay unas frases muy, muy buenas de él. Dice, odié cada día, dijo él, de mi entrenamiento. Pero me decía a mí mismo, sufre ahora y disfruta después. Entonces, ese es un aguante esperanzador. O sea,
Eres constante porque estás enfocado en un sueño, en un propósito, en este caso, propósito alineado a Dios, porque Dios te dio talentos y Él te dijo, negociad entre tanto que vengo. Dios te dio talentos sobrenaturales, dones sobrenaturales y un llamado sobrenatural. Te lo quiero recordar, Dios te dio un llamado sobrenatural, tienes un propósito sobrenatural y para manifestarlo y para llevarlo a cabo se necesita que seas constante, porque Satanás, porque la propia carne de uno, porque las personas van a intentar distraernos del propósito específico para el cual Dios nos llamó a nosotros. Y vas a necesitar ser constante. Por eso la palabra jupomoné es aguante esperanzador. O sea, hay momentos en que te sacrificas, haces un esfuerzo, porque tienes una esperanza, porque tienes un sueño, en tu corazón y dices, es necesario que hoy aguante vara, decimos en México. No sé si en otro país aguantar vara es como decir, voy a permanecer haciendo esto aunque no tengo ganas. Y no estoy hablando de una vida mediocre, estoy hablando, por ejemplo, cuando tienes, en el caso de que cuidarte de lo que comes, estoy hablando de ser disciplinado cuando no tienes ganas y tienes que orar, o tienes que darte un tiempo para oír la palabra y no tienes ganas. A eso me refiero a aguantar vara, porque la carne a veces no quiere. O cuando tienes que estudiar cierto curso para lograr aquel sueño que Dios te dio, y tienes que esforzarte, tienes que estar en entrenamiento, en capacitación, y no tienes ganas. Eso es aguantar vara, o sea, un aguante esperanzador. Hay un propósito por el cual tú haces eso. ¿Ves? Ahora, esta palabra jupomoné, yo voy a ir despacito con esta serie y no me lo voy a tomar rápido, la verdad. Tengo muchos versículos, tengo varias hojas que anoté, como unas 8, 9 hojas. Pero vamos a ver nomás una y media, yo creo, para que se vaya haciendo carne de nuestra carne esto y hueso de nuestros huesos. Porque no crecimos en una cultura de ser constantes en aquello que es grandioso para generar grandeza en nuestra vida. No vimos nosotros, ahorita voy a mencionar más esto, pero no tuvimos muchos ejemplos de ser constantes en hábitos de grandeza. No lo vivimos esto. Entonces tenemos nosotros que renovar nuestra mentalidad con la palabra de Dios y decir, yo no soy mexicano. O sea, y tú dices, no, sí soy, tal vez por primera vez me escuchas. No, pues, o sea, nosotros no somos cuerpo, nosotros no somos algo físico, nosotros somos espíritu. Dice la palabra de Dios en Juan 3:6 que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos carne, somos espíritu. Un espíritu es una persona espiritual con ojos, con oídos, con forma, pero es invisible, es el verdadero yo. Entonces nosotros, en este caso Isdai Fierro, no es mexicano, mi cuerpo nació en México, pero yo soy espíritu, tengo la naturaleza de Dios y Dios es un Dios que permanece, que no es inconstante. Dios no tiene nada de inconstante, ahorita vamos a ver eso. Entonces, esta palabra griega que estamos viendo, muy interesante, que es hupomone, que se traduce constancia, permanecer bajo, aguante esperanzado o aguante esperanzador. Viene otra palabra griega, otra raíz más profunda, que es hupomeno. Y esta se traduce en el griego hupomeno, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Eso es la palabra constancia en su raíz profunda, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Esto me remonta a los propósitos de los primeros días de enero 2021, 2020, 2010, X año, donde uno se hace propósitos y la mentalidad mundana o la mentalidad latina es ser a veces muy chispeante, muy brillante, muy ingenioso, creativo en ciertas cosas. Se habla del ingenio del mexicano, del ingenio latino, pero no se tiene la perseverancia, por ejemplo, de los alemanes o de los japoneses o X cultura que son muy disciplinados y muy constantes en lo que hacen. Hay una frase por ahí que la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia, ¿no? Hay un
es un coach o no recuerdo ahí exactamente. Es como cristiano con coach ahí. Y habla muy bien sobre ese concepto en especial. Pero nosotros tenemos que aprender constancia, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Esa es la palabra griega hupomeno. Recuerda, hupomoné, luego hupomeno. Permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. O sea, tomaste una determinación, una decisión, entonces cueste lo que cueste, tienes que permanecer en eso. Ahora, si tú dices, bueno, es que en mis fuerzas he intentado y no puedo, bueno, esto es por lo que el Espíritu me habló para que hable este tema. Hay un momento donde en tus fuerzas no puedes, tienes que ser bien sincero, bien sincera, donde en tus fuerzas intentaste todo lo que podías hacer con tu voluntad humana y no lo lograste, porque con la pura voluntad humana se puede lograr muchas cosas. Hay gente que sin Dios ha dejado de tomar, o gente que sin Dios ha dejado de fumar con cierta labor psicológica, o simplemente con una decisión, o tal vez tuvieron un shock emocional donde tocaron fondo y determinaron allí. Imagínate si combinamos esta fuerza de voluntad humana con la fuerza espiritual de Dios, con lo sobrenatural de Dios, para mantenernos firmes en aquello que dijimos. Si dijiste, voy a tener una relación con el Espíritu Santo, y si dices, yo confieso que no he tenido esta relación cercana, o sea, no es mi íntimo el Espíritu de Dios. Si me amas, si lo amo al Espíritu de Dios, y si hablamos así, pero no hay una intimidad, yo quiero ser constante en esto. Tal vez es un gran propósito, yo diría que quizá el mejor. O tal vez dices, y yo confieso que he estado en esta palabra de fe, pero escucho la palabra, pero no soy constante en escucharla como se debe. Ok, es un gran propósito. Si tú dices, ¿y por qué me ha faltado cosas? Si leíste acá Santiago 1:4, si te vas conectando, dice que la constancia hace que no te falte cosa alguna. Entonces ahí puedes ver por qué a veces nos han faltado cosas. Porque nos ha faltado ser constantes en aplicar principios de grandeza, principios de alto nivel. En este caso estoy hablando espirituales, pero puede ser lo que comes, disciplinarte en lo que comes. Es muy importante lo que comemos. Entonces tú dices, yo ya me esforcé en lo humano y no lo he logrado. Entonces qué bueno que estás en esta transmisión, porque el Espíritu de Dios nos va a ayudar, te va a ayudar a que puedas permanecer, pero requieren que te enfoques, que si fuera posible que en estas lo tomes muy serio y tengas tu Biblia y anotes, o sea, que puedas tomar nota, que tengas tu cuaderno, le des seriedad al asunto, así como los estudiantes le dan seriedad a las clases de biología, a la teología, a las teorías de Darwin, de la evolución y tonterías como estas, o cuestiones como la álgebra que muchas veces ni se usa. Le dan una seriedad, dale una seriedad a la palabra de Dios. O sea, tómatelo en serio, decide, así como cuando escuchas la opinión de un profesional como un médico que te dice, haz esto, y la gente, no todos, pero cuando ya están en cuestiones graves, lo tratan de hacer al pie de la letra, porque hay un profesional aquí enseñando. En el caso de un médico que te está dando instrucciones, en el caso de un ministro, a veces la gente minimiza la autoridad que tiene un ministro de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, incluso a mí me está hablando de la importancia de ser constante en aquello que nosotros hemos decidido emprender, en cuestiones generales, en todos los aspectos, pero también en aquel propósito que Dios nos llamó específicamente hablando, porque todos tenemos un propósito divino, somos especiales. Dice la Biblia que somos el poema de Dios en Efesios 2:11, hechura suya, en el griego obra de arte, poema de Dios. Ahora, dijimos que con fe y paciencia se heredan las promesas. No solamente es fe, es paciencia, y paciencia, estamos hablando que paciencia no es una pasividad
O sea, no estamos hablando de una paciencia inactiva. Estamos hablando que paciencia para el concepto de Dios es constancia, permanecer, resistir, aguante esperanzador, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. O sea, si dijiste, esta vez voy a determinarme a aprender sobre negocios, por ejemplo. Óyeme, ¿cuánta gente le estaba comentando yo a una persona? Obviamente no quiero mencionar nombres, a veces no me gusta dar estos ejemplos, porque siempre me gusta guardar la confidencialidad de la gente, pero le estaba diciendo yo a una persona, ¿y cuántos años tienes? No, pues 39, 40. ¿Y cuál es tu proyecto de vida? O sea, ¿cuáles son tus sueños? Y la persona se queda así como pensando, pues es que ya tengo 40 años, ahí voy a permanecer en mi oficina, donde voy a trabajar, me decía él. Y yo decía dentro de mí, qué mentalidad tan pequeña le metió el mundo a la gente, el diablo a la gente. En Dios haremos proezas, dice los salmos. En Dios haremos proezas, dice la palabra, aún en la vejez fructificarán. Los ancianos soñarán sueños, o sea, vas a ser un soñador de proyectos impresionantes. Pero tienes que cambiar la mentalidad. No digas, es que ya es tarde. No, que tarde ni que nada. Dice la palabra que lo que el hombre piensa, eso es para él. O sea, según el hombre piensa, eso es lo que tiene. De acuerdo a Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así dice la palabra. O sea, que tú eres lo que piensas. Me refiero a la manifestación de aquello. O sea, por ejemplo, si alguien piensa que una enfermedad que está enfrentando es un propósito de Dios, entonces ese pensamiento, que es un pensamiento de Satanás, va a hacer que la persona permanezca enferma. Lo que la gente piensa es muy importante. Las doctrinas de la palabra de Dios crean pensamientos, los pensamientos crean conductas, conductas crean estilo de vida y el estilo de vida crea un destino, crea un futuro. Es muy importante aquello que pensamos. Entonces no vayas a pensar o a decir como esta persona de que yo ya logré todo en la vida. Tienes que cambiar. En el caso, por ejemplo, de por qué no te preparas para saltar de ser un empleado a un emprendedor de algo grande. O sea, hoy se habla mucho de una cultura empresarial o de emprendurismo, creo que se llama, o le dicen así. Porque hay gente que diferencia al emprendedor o al empresario, ¿no? No me voy a meter en etimologías. Lo que quiero transmitir es que la palabra de Dios, aunque ahora esté de moda que se hable de eso, la palabra de Dios dice para que seas prosperado en todo lo que emprendas. O sea, ahí te habla, medita en la palabra de día y de noche, no se aparte de tu boca, aplica la palabra para que seas prosperado en lo que emprendas. Entonces, aprende sobre la palabra de Dios, es la maestra para hacer negocios, y toma cursos y aprende y proyéctate. O sea, no digas, es que yo ya mis días ya se acabaron. No vas, dice la palabra en Proverbios capítulo 5, no des tus años al cruel. O sea, todos tus años a una empresa cuando puedes lograr tú cosas grandes en Dios. Ahora, si te hace difícil, necesitas cambiar la mentalidad. O sea, porque si te hace difícil, tú estás pensando que Dios es un Dios chiquito para ti. Porque nosotros tenemos un Dios grande. La palabra dice que Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Cuando tú le crees a Dios, no hay límites. La palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. Dice la palabra en 1 Corintios 3, 21 y 22, que ninguno tenga envidia de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea lo presente, sea lo porvenir. Pero dice, el mundo es vuestro, no es de Estados Unidos, no es del diablo, no es de los Illuminati, no es de la élite mundial, no es del mercado común europeo, no. El mundo es de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que comernos este mundo, pero tenemos que cambiar esta mentalidad de que, pues mi casita, mi carrito, mi negocito. No estoy minimizando que es importante tener un futuro seguro, pero ¿a qué le llamas seguro? O sea, a consumirte toda tu vida, no teniendo tiempo para tu familia, no teniendo tiempo para Dios, todos tus años. Tienes que pensar en esas cuestiones. No hay éxito legítimo. Luego voy a hablar más de eso, pero
No hay éxito legítimo sin constancia. Con esto que acabo de decir, antes de pasar a esto que estoy hablando sobre la constancia, no quiero condenar a nadie de que, ay pastor, pues yo sí estoy en una empresa. No, por supuesto, yo también estuve en una empresa, en varias empresas, incluso en maquiladoras. Hay un momento para eso, por supuesto, uno no comienza grande. Dice la palabra, aunque tu comienzo, tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande. Ese recíbelo de parte de Dios. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande. Incluso dices, pero pastor, mi principio fue hace como 10 años y todavía sigue pequeño. Bueno, es que hoy tengo una palabra especialmente para eso que te estoy mencionando. Ahorita voy a mencionar algo sobre eso, pero sobre el caso de Zorobabel, como él tenía 10 años que había comenzado un proyecto, estaba todo estancado. Y luego vino la palabra de Dios. Fíjate cómo cambia todo. Cuando viene la palabra de Dios, dice la palabra que vino la palabra de Dios al profeta Zacarías y le desató una palabra profética a Zorobabel. Y Zorobabel empezó a acabar, a terminar proyectos inconclusos que tenía. Y es lo que va a pasar con nosotros, con esta generación. En este caso le estoy hablando a gente de este ministerio Vida en Abundancia y a otras personas que se están conectando y que lo van a llevar a cabo esta palabra, porque este es el comienzo. Simplemente tenemos que llevarlo a cabo. Yo te recomendaría, como tengo un amigo que incluso yo creo que él tiene un gran ministerio en potencia. El potencial es la capacidad escondida sin desarrollar, pero él anda de repente en su tráiler en Estados Unidos conduciendo y me manda videos donde él va conduciendo, y la otra vez me mandó, iba por el río Mississippi y escuchando mi enseñanza y la palabra de Dios que ministramos. Y yo te recomiendo que tú lo pongas en práctica. O sea, esta palabra funciona, pero te la tienes que beber. No nomás es escucharla un rato, vuélvela a poner y vuélvela a aplicar, y en la mañana ponla o en la noche ponla, para que entre en todo tu sistema pensante, te satures de la palabra de Dios y lo lleves a cabo. Porque es solamente así como va a funcionar. No lo uses solamente como una anestesia para sentirte bien. Úsalo como una instrucción del cielo para caminar en eso, para aplicarlo y para vivirlo. Entonces te va a funcionar. No hay éxito legítimo sin constancia. Un estudiante que se quiere graduar sabe que tiene que ser constante. O sea, la constancia es muy determinante en todas las áreas de nuestra vida. Un estudiante sabe que va a implicar desvelos, va a implicar tareas, va a implicar no salirse de la clase, va a implicar no salir a fiestas a veces, cuando ya está en la universidad, hacer ciertos servicios, las prácticas, pero para ya salir con un título se requiere constancia. Los deportistas de alto rendimiento, imagínate un deportista que son 100 metros planos, lo recorren ellos en 10 segundos, incluso algunos en 9 puntos y cacho de segundos. Esos 10 segundos es la punta del iceberg. O sea, tú los ves 10 segundos en una explosión de velocidad, pero les llevó 8 años correr 100 metros en 10 segundos. Y eso implicó mucha constancia, mucha labor, mucho esfuerzo, sacrificio. O sea, no hay éxito legítimo sin constancia. Un artista, un cantante se cuida la voz demasiado. Hace unos meses escuchaba un podcast donde se hablaba de este cantante aquí en México famoso y controversial, Valentín Elizalde, ¿no? Que falleció. Y no tenía una gran voz, pero tenía un gran carisma y fue muy conocido, y era admirable cómo sin una gran voz pudo lograr muchas cosas. Pero lo que quería resaltar es que una de las personas que siempre andaba con él dice que era bien cansado andar con él, porque llegaba a un hotel y si hacía calor no prendía el aire acondicionado porque se tenía que cuidar la voz. Dice que estaban sudando ahí, pero él se tenía que cuidar la voz. En el caso de los músicos, tienen que ensayar horas. Todo éxito legítimo requiere constancia. En el caso de los empresarios que hicieron algo, no les funcionó, entonces cambiaron de giro y luego quizá no funcionó, y luego cambiaron de giro y luego funcionó. Y hubo vicisitudes, o sea, hubo conflictos, cosas, desafíos,
pero se mantuvieron allí. O sea, no hay éxito legítimo en todas las áreas de nuestra vida sin la constancia, en el área espiritual, en los ministerios, en todas las áreas que tú quieras lograr éxito, se va a requerir que seas constante. La constancia tiene que ver, o sea, es una decisión. Hay un esfuerzo humano, no todo es lo sobrenatural. Hay gente que sin Dios, o sea, simplemente con un esfuerzo humano, con una decisión, consiguen cosas, pero la constancia bíblica es una fuerza espiritual como la fe. Ojo con eso. Nuestro tema se llama la fuerza espiritual de la constancia. La constancia bíblica no solamente tiene que ver con un esfuerzo humano, que claro que eso tenemos que hacerlo, lo sabemos. Pero la constancia bíblica, ojo con eso, es una fuerza espiritual como la fe. Si te fijas en Hebreos 6:12, el segundo pasaje que leímos en esta enseñanza, dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. ¿Te fijas cómo pone a la paciencia, que es la constancia, la pone como compañera de la fe? La fe es algo sobrenatural. La fe es una sustancia espiritual, es una fuerza espiritual. Y la constancia bíblica no solamente es un esfuerzo humano, la constancia bíblica es una fuerza espiritual como la fe. Es la gran compañera de la fe. Y se va a desatar, se va a activar al tú estar escuchando esta palabra de Dios. Se va a activar porque dice la palabra que la fe es por el oír. Y Romanos 1:19, fíjate este principio, dice: lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce, o sea, Dios tiene muchos aspectos, Dios tiene muchos conceptos espirituales, hay tantos temas en la palabra de Dios. Lo que de Dios se conoce, el concepto que tú conozcas de Dios, es lo que se manifiesta. Dice Romanos 1:19, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. O sea, si tú escuchas y tienes un concepto correcto, por ejemplo, del área de la gracia, entonces la manifestación en tu vida va a ser una vida de gracia, una sonrisa, cero condenación en tu vida. ¿Ves? Si tú tienes un concepto correcto, bíblico, que te has sumergido en él, que no lo has escuchado nomás así, que tomaste tus notas, que subrayaste tu Biblia, que te sumergiste en esto, un concepto correcto de los versículos de sanidad, entonces vas a vivir una vida en salud divina. No estoy descubriendo el hilo negro, es algo bien simple. Dios es bien sencillo. Cuando Él habló, dijo es que el reino opera como una semilla, y bueno, si el reino opera como una semilla, cada semilla es según su género. No siembras naranjas y cosechas limones, ¿verdad? Entonces tú siembras palabra de salud en tu espíritu, la cosecha es salud. Siembras gracia, la cosecha es gracia. Entonces, si ese es el principio bíblico, qué sencillo lo que hablo, ¿verdad? Si ese es el principio bíblico, si yo hablo acerca de constancia, si conocemos, o sea, no es que yo hablo en mi capacidad humana, si conocemos lo que Dios dice acerca de la constancia, lo que se va a manifestar es una vida constante en nuestras vidas. Que vamos a ser personas constantes, empezando por el área espiritual. Dice la palabra: el que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. O sea, vamos a empezar a ordenar, todo va a empezar a acomodarse desde cuando hablamos de la parte profunda del alma, donde está el subconsciente, que un día yo hablaba estos conceptos con mi equipo élite, que hay tres tipos que cuando la Biblia habla de corazón, hay como tres conceptos de corazón. Cuando la Biblia se refiere al espíritu, cuando se refiere al alma, o cuando se refiere a la frontera entre el espíritu y el alma. Cuando esa frontera entre el espíritu y el alma es lo que la Biblia le llama el espíritu de nuestra mente. Y si tú no tienes tiempo, no quieres sumergirte tanto en eso, en Efesios 4 dice la palabra que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Cuando dice el espíritu de nuestra mente, se refiere a lo profundo de nuestra mente. Entonces tenemos que renovar no solamente nuestra mente, sino lo profundo de nuestra mente. En la idiosincrasia, en la forma de pensar, en esta cultura que tenemos
latina, no hemos visto muchos ejemplos de gente constante con principios de grandeza. O sea, sí hay, por supuesto que los hay, pero en general no los hay. Tenemos que desarrollarlos con la palabra de Dios. Y a diferencia de un cursito de constancia o un curso que alguien pueda tomar, y no digo que está mal, todo lo que te pueda ayudar mientras no sea diabólico o no sea algo de las tinieblas, puedes usarlo, pero a diferencia de eso, nosotros vamos a tomar un elemento sobrenatural. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 25. Primera de Pedro 1, en el versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Bueno, desde el 24, Primera de Pedro 1, 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a tomar un elemento no inconstante, un elemento no terrestre, un elemento sobrenatural, que es la palabra eterna de Dios. Por eso hay una diferencia entre tomar un curso que un motivacional de constancia, que no digo que sea del todo malo, por supuesto, aclaré, pero la diferencia es que nosotros vamos a tomar algo eterno como la palabra de Dios, porque 1 de Pedro 1.25 dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Si algo tiene Dios es que no es cambiante. Si algo tiene Dios es que no es fluctuante. Voy a decirlo de otra forma. Si algo tiene Dios es que no es inconstante. O sea, lo que nos hace a nosotros tener una fe fuerte en Él es que Él no es inconstante. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no cambia. Dios no es voluble, no es inconstante, no es fluctuante. A veces no está arriba y a veces abajo. No. Si algo tiene Dios es que Él permanece firme en su carácter, en su palabra, en lo que Él dijo. Y nosotros nos estamos aferrando en esta serie. Esa es la introducción, esa es la primera sesión. Nosotros nos vamos a aferrar. Si tú dices, no, pero es que yo creo que ya es muy difícil que yo cambie, yo he sido bien inconstante y siempre que he emprendido algo, a los meses me desanimo. Bueno, vamos a romper eso con la unción de Dios. Vamos a romper con esas costumbres de inconstancia, de no poder mantenerse firme en algo, con la palabra de Dios. Y yo le pido al Espíritu de Dios una doble porción. Padre, yo te pido una doble porción de revelación y de unción para ser personas en nuestra carne, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Personas que somos constantes en aplicar principios eternos de tu palabra, en tener una relación con el Espíritu de Dios, en aplicar principios de grandeza. Porque, Señor, nos aferramos no a una capacidad humana, no a un maestro humano, sino a lo eterno. Dice tu palabra, Señor, que se seca la hierba, se marchita la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Tú eres el eterno Dios, el inmutable Dios, el Dios que no fluctúa, el Dios que permanece firme en su propósito. Y nos aferramos a eso, Señor. Desata y activa, Señor, en nuestras vidas la fuerza espiritual de la constancia para lograr, Señor, nuestro propósito en la tierra de una forma integral, de una forma completa en todas las áreas de nuestra vida. Y yo te lo pido, Padre, creyéndolo. Creed que lo recibisteis. La manifestación de esta fuerza espiritual de la constancia, Señor. Yo te lo pido. Y también nosotros lo vamos a desarrollar con tu palabra. Y también tenemos que hacer un esfuerzo humano, lo sabemos. Pero tú dijiste que no es con fuerza ni es con ejército, sino es con tu Santo Espíritu. Obra shei brokoto remaleva shei brakai mahei. Quebra shei brokoto remaleva shei brokei mahai.
es con tu Santo Espíritu, Señor. Mis hermanos, si algo tiene Dios, es que es inmutable, es que no fluctúa, es un Dios que permanece firme en su propósito. A ver si el próximo domingo vemos esa parte donde dice que Dios dijo: mi consejo permanecerá. O sea, mi consejo es mi propósito permanecerá. Si hay alguien aferrado, es Dios. Porque eso en nuestro lenguaje mexicano entendemos muy bien lo que es un aferrado. Por lo menos en el norte de México se entiende muy bien lo que esta persona es un aferrado. Y cuando eres un aferrado para lo bueno, Dios mío. Hay una parte en Isaías, lo estoy buscando aquí, espero encontrarlo. Oh, gloria a Dios. En Isaías, sí, Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio. Eso es desatar fe. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dice que digo, mi consejo permanecerá. Eso es lo que Dios se dice para Él mismo. Mira, mi consejo permanecerá. Y esa palabra consejo no es consejitos para ayudar a una persona. Consejo es plano, propósito en el hebreo. O sea que lo que Dios declara con su boca dice que digo, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que Dios declara con su boca. Dios es un Dios que Él creó estas leyes, Él sabe, fe y constancia se necesitan. Entonces, en Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. Una de las cosas que yo te invito a que te empieces a llamar es: yo soy una persona constante, yo soy disciplinado. Y puedes usar versículos para apoyar esta declaración, porque todo se desata con la palabra de Dios. Si hay algo eterno que no es inconstante, dijimos, de acuerdo a 1 de Pedro 1:25, es la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra creó todo lo que hay, la palabra transforma nuestra mente, transforma nuestra conducta. Dice 1 Corintios 15 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, el poder de las palabras corrompe las buenas costumbres. Pero quiere decir que las buenas conversaciones o la palabra de Dios crea buenas costumbres. Y una de las mejores costumbres es ser constante en principios de grandeza. Porque no se trata de creerle a Dios por un tiempo. Dice la palabra que hay unos que no dan fruto en la parábola del sembrador porque solo creen por algún tiempo. Pero cuando viene la hora de la prueba se apartan porque no tienen raíz. En esta serie que estamos comenzando, en este primer domingo de esta serie, el 5 de septiembre hoy. Oh, gloria a Dios. En esta serie vamos a echar raíces en la palabra de Dios. Vamos a permanecer en la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ir terminando en esta ocasión. Gloria a Dios. Vamos a ir cerrando. Esta es la primera sesión y no voy rápido. O sea, no quiero soltarte todo ahora. Vamos a irlo bebiendo como se come la buena comida en los mejores restaurantes. No comes rápido, sino vas comiendo. Y desmenuza estos conceptos, escudriña los versículos que digo, los conceptos, y vamos a aplicarlos a nuestra vida. Isaías 46:11, que Dios dijo, mi consejo, Isaías 46:10, mi consejo permanecerá, dice Dios. O sea, mi propósito permanecerá. Cuando hablo que nos estamos aferrando a algo, a un elemento sobrenatural, para manifestar la constancia, que es más que una plática bonita, una conferencia bonita, sino hay un elemento sobrenatural. Ese elemento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios mismo. Dios y su palabra uno son. Dios es un Dios que permanece. Él tardó 4,000 años en manifestar su plan cuando Adán lo echó a perder, cuando Adán traicionó a Dios. A Dios le tomó 4,000 años introducir a su hijo,
pero Dios es un aferrado y se mantuvo constante, se mantuvo declarándolo a lo largo de los años por boca de sus profetas que iba a venir uno de la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Lo dijo en los profetas en Éxodo 12 cuando se habló del cordero, iba a venir un cordero. Cuando habla incluso Balaam, el adivino de Endor, dijo: lo veré ahora, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y herirá en las sienes a Moab. Cuando David profetizó de él, cuando Isaías dijo: un niño nos es nacido, y Dios seguía declarando, y le tomó 4000 años, porque Dios no puede hacer lo que quiera en la tierra. Ya túmbate esa tontería. Dios no puede hacer lo que quiera cuando quiera. Si Dios pudiera hacer lo que quisiera, nadie se iría al infierno, nadie sufriría. Dios es amor, Dios quiere todo lo mejor para nosotros, pero Dios se mantuvo firme, constante, 4000 años, hasta que logró introducir a su hijo, y hasta que lo unge cuando Jesucristo ya sale de las aguas bautismales y dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Se lo presenta a todo el mundo de los espíritus, y todo el mundo de los espíritus tiembla. ¿Cómo es que Dios introdujo a su hijo en un lugar hostil donde Satanás tenía el imperio de la muerte? Pero Dios se las ideó, Dios planificó todo y fue constante. Dice la palabra de Dios en Proverbios 25: Dios, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Primero Corintios dice que la sabiduría oculta, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dios hizo un plan, un propósito, lo mantuvo oculto, fue constante, lo declaró, se aferró. Nosotros somos de esa fibra divina. Nosotros somos hijos del Dios inmutable. Nosotros somos hijos del Dios constante. Nosotros somos hijos del Dios que permanece. Nosotros somos hijos del Dios que no cambia. Nosotros tenemos el ADN de la constancia, la fuerza espiritual de la constancia está durmiendo en nuestro espíritu, pero tenemos que activarlo. Oh, gloria a Dios. Un momentito, porque voy a terminar. Vamos a adorar un momentito, dale gracias a Dios. Ahí levanta tus manos, ahí donde estás. Oh, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, bendito Señor. Tengo tanto que hablar, pero lo vamos a ir bebiendo poco a poco en esta enseñanza. O sea, vamos a ir recibiendo como la lluvia va cayendo. Dice Deuteronomio, me vino el versículo porque no encontraba la palabra. Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, dice. O sea, la lluvia no solamente es símbolo del Espíritu de Dios, sino es símbolo de la enseñanza. Cómo va gotitas, gotitas, hasta que ya se hace como una lluvia. Así es la palabra, va entrando la lluvia hasta que ya es un granizo, la palabra de Dios. Y creo que es el último pasaje que vamos a ver ahora en ese tema que se llama la fuerza espiritual de la constancia. Es Zacarías capítulo 12. Zacarías 4, perdón. Oh, gloria a Dios. Gracias a la gente que ha sido constante permaneciendo en esta transmisión hasta ahorita. Tienen hambre de Dios. Zacarías capítulo 4. Te quiero poner en el contexto en un minuto. Israel había sido sacado de su tierra. Habían sido llevados a Babilonia. Y este ejército enemigo asoló sus ciudades, destruyó sus muros, destruyó el templo, destruyó todo lo que ellos tenían. Y Dios usa al profeta Nehemías para reedificar las murallas de Jerusalén. El profeta y al sacerdote Esdras para ayudarlo en todo esto, como uno de los motivadores para volver a reunir esta comunidad del pueblo de Dios. Pero el templo no había sido restaurado, y dice la palabra que el rey o el que estaba enfrente se llamaba Zorobabel, que es de hecho un tipo del Señor Jesús. Y Zorobabel había comenzado a edificar la casa de Dios en aquel tiempo
un templo físico, o sea, de un material físico, a eso me refiero. Había comenzado, pero la obra había parado. Los historiadores dicen que había durado 10 años donde comenzó ese proyecto, pero estaba parado. Y en ese contexto, en ese trasfondo, entonces vino la palabra de Dios al profeta Zacarías. Dios usa un hombre ungido o una mujer ungida para desatar una palabra. Yo no sé por qué hay gente que se enoja cuando el Señor pide diezmos y ofrendas, o que los pastores hablamos acerca de esto y la gente piensa, nos está cobrando por la enseñanza. No, si te cobraran no lo podrías pagar. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale la relación que tienes? ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuánto pagarías por eso? No se podía, no se puede pagar. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando él tiene que defender su ministerio, dijo, ¿acaso es gran cosa si nosotros sembramos lo espiritual? ¿Es gran cosa si segásemos lo material? O sea, es gran cosa que nosotros, teniendo el derecho de recibir diezmos, ofrendas, ustedes piensen, o sea, es gran cosa que nosotros le demos la palabra, lo que engendra lo material, y a ustedes se les hace mucho dar finanzas. O sea, hay un problema cuando alguien piensa de esa manera. Entonces, Dios usa a un profeta, en este caso a Zacarías, y llega con una persona que había comenzado un proyecto, en este caso Zorobabel, y lo había detenido por 10 años, y quizás ese ha sido tu caso o mi caso. Oh, gloria a Dios. Dios te dio una palabra hace tiempo, un sueño, un llamado, un deseo simplemente de hacer algo grande o de hacer cambios pequeños, y quizá desististe, y es tal vez el mismo caso. Ha pasado tiempo y quizás has dicho, yo creo que esto ya no se logró. Y en ese contexto le estoy hablando porque la palabra de Dios es multidimensional. En ese tiempo históricamente le habló a Zorobabel, pero ahora, como la palabra de Dios es viva y permanece para siempre, ahora te va a hablar a ti. Ahora le va a hablar a José, a Manuel, a Francisco, a Lupita, a María, a Georgina. Le va a hablar a Isdei, personas que han tenido parados sus proyectos que tienen que ver con cambio de emociones, con cambios de conductas, con cuestiones de empresas, con relaciones, en el sentido de aplicar principios de relación con el Espíritu de Dios. Si han estado parados los proyectos, esta es la palabra de Dios, y con esto vamos a cerrar. Llega la palabra de Dios y Dios le habla a través de un ángel, al profeta Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército y no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Levanta tus manos ahí donde estás, porque esto es profético. No estoy jugando a la iglesita. Soy el hombre de Dios. Soy el hombre de Dios. Soy el profeta ungido de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Escucha esto. Esta es la palabra. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Sino con mi espíritu. Sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No es con muchedumbre de personas, no es con ejército, no es con fuerza, no es con capacidad humana. No, es con mi espíritu. Tal vez dices, es que no tengo los recursos financieros. Es con mi espíritu, el espíritu te va a ayudar. El espíritu de Dios nos va a ayudar a terminar lo que hemos comenzado en Dios. Y el versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? O sea, había un monte que estaba estorbando a Zorobabel terminar el proyecto. Y ese monte, si uno se mete profundo en la palabra, ese monte es obstáculos. Pero esos obstáculos tienen que ver con demonios, con ángeles caídos más bien,
que estorban el avance de los soñadores de Dios. Yo estoy seguro que hay soñadores y soñadoras de Dios, porque nadie nació aquí por casualidad. Hay un propósito de Dios. Eres una saeta bruñida de Dios, escogida de Dios para este tiempo. Oh, gloria a Dios. Y el Señor le habla al monte. Escucha esto. Más bien este profeta, siendo usado por Dios, dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, o sea, te vas a hacer polvo. O sea, lo que está estorbando que Zorobabel termine sus proyectos, que sea una persona inconstante, que no pueda lograr eso, la palabra es: delante de Zorobabel será reducido a llanura. Delante de Zuleika, delante de Lorena, delante de Juan, delante de Zoe, delante de Isdei, será reducido a llanura. O sea, ese monte que hoy ves, ya no lo vas a ver después. Me acordé de la palabra que le dijo el profeta Moisés al pueblo de Israel cuando estaban venía el ejército egipcio y ellos estaban contra el mar rojo y estaban ellos ya en una encrucijada y parecía que iban a perecer. Y el Señor, tú sabes la palabra que vino a Moisés, que le dijo: no clames a mí, extiende tu vara. Y esto tiene que ver con la autoridad. Le dijo: extiende tu vara. Y entonces le dijo el Señor a Moisés, y Moisés lo declara al pueblo: estos egipcios que ahora los ven, nunca más los veréis. Nunca más los vas a volver a ver. O sea, estos problemas así grandotes que tú dices: ay, qué grande es este monte. Dice: ¿quién eres tú? O sea, Zacarías 4:7, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? O sea, ¿qué te crees tú contra el ungido, la ungida de Dios? Y que tú tienes el Espíritu Santo, mi hermano, eres ungido de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Todo esto tiene grandes aplicaciones mesiánicas, pero yo estoy aplicándolo una rema al pueblo de Dios para que termine aquello que comenzó. En este caso, la primera piedra tiene que ver que pusiste aquella primera piedra de tu proyecto, pero vas a terminar lo que comenzaste. Dice en el versículo 9: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Eso es algo que he hablado con mi equipo ahorita, el poder de ir hasta lo último. Nosotros no hemos visto en nuestra cultura latina mexicana, no hemos visto muchos proyectos de fe y de constancia que sean tan ejemplares, no demasiados. Crecimos lo que nuestros ojos han visto. Toda la vida en nuestra Latinoamérica es que no tuvimos ejemplos de crear patrimonios con visión a largo plazo. Los gobiernos, entra un gobierno cada 6 años y cambia el proyecto y no hay sentido de propósito, no hay visión a largo plazo. Nosotros vemos que se comienza alguna carretera o se comienza algún edificio, alguna obra, algún estadio y luego ves que se queda inconcluso. Eso es típico de Latinoamérica. No crecimos con una cultura así. Pero el Señor nos está diciendo: tus manos pondrán el cimiento y tus manos lo acabarán. Vas a terminar lo que comenzaste y vas a poder decir como Jesús: Padre, he acabado tu obra. Ahora voy a lograr otra cosa, pero esto ya llegué hasta lo último. Porque la palabra de Dios dice: el que comenzó la buena obra la va a terminar. Dios es un Dios constante y tú tienes esa fibra, esa pasta, ese ADN de la constancia de Dios. Se va a acabar esa en nuestras vidas, se rompe en el nombre de Jesús. Esa cultura de proyectos inconclusos, se rompe en el nombre de Jesús. Esa cultura y ese pensamiento de comenzar algo y desistir y dejarlo todo a un lado y no continuar. En el nombre de Jesús recibe fuerza sobrenatural para acabar lo que comenzaste, porque no es con ejército ni con fuerza, sino es con mi espíritu, te dice el Señor. Métete con mi espíritu y vas a acabar aquello que comenzaste. Tus manos van a poner el cimiento de ese proyecto y tus manos lo acabarán. Versículo 10 dice: y los que menospreciaron el día de las pequeñeces
se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. O sea, dice que hay gente que menospreciaba las pequeñeces, pero luego cuando te vean manifestando todo lo que Dios dijo, se van a alegrar contigo, vas a ser motivación para otros. Y luego dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. O sea, cuando tú comienzas algo, hay un momento donde todo el mundo se te burla, donde la gente no cree en ti, pero cuando ya nació Isaac, todas las voces se callan. O sea, toda la gente se burlaba de Abraham, se burlaba de Sara. Cuando ellos decían, yo soy, en el caso de Abraham, yo soy padre de multitudes, y yo soy padre de multitudes, padre de naciones, y no veían el hijo, se burlaban. Pero una vez que nació Isaac, las voces se acallan. Y es lo que va a pasar contigo. Una vez que está el fruto manifiesto, entonces todas las voces se van a callar. Y sabes, algo clave para dar fruto es la constancia. Nosotros estudiamos hace meses cómo dar fruto al 100 por 1 y veíamos que la buena tierra es aquella que da fruto con perseverancia. Esa fuerza sobrenatural de la constancia se activa hoy en nuestras vidas. Dice la palabra para que seáis perfectos, o sea, completos, cabales, y que no te va a faltar cosa alguna, porque sobre ti hay 7 ojos, dice la palabra. Estoy hablando el lenguaje bíblico, Zacarías 4:10, 7 ojos, o sea, me refiero al Espíritu de Dios, que se subdivide en 7 espíritus, de acuerdo a Isaías capítulo 11, 7 ojos, 7 espíritus de Dios, o sea, el Espíritu vendrá sobre ti con poder. Estoy desatando palabras proféticas y las declaro sobre mi vida. Reposa sobre ti el Espíritu del Señor, sobre cada persona, sobre mi equipo élite, sobre Josué, Melissa, sobre Brenda, sobre Alfonso, sobre cada persona allegada a este ministerio, sobre cada pastor, sobre Zuleika, sobre Imelda, sobre mi hermano Joel, sobre cada pastor que está bajo este ministerio, sobre cada persona que está oyendo, sobre cada persona que es socio de este ministerio. Reposa sobre ti el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, lo desato, se activa, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor, en el nombre, en la autoridad de Jesús. Y hoy se rompe paradigmas, prejuicios, fortalezas mentales. Yo quiero que tengamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él se atrevió a ser constante y sufrió la cruz, porque él visionó algo más grande y visionó la multiplicación de hijos. Tú y yo tenemos que visionar la multiplicación de aquellos dones y talentos que Dios nos dio y llevarlos a la grandeza, porque no es ninguna gracia no multiplicar lo que Dios nos dio. Daremos cuenta. A Dios le gusta que tú multipliques aquello que Dios te dio. ¿Ves? Dice la palabra que Dios espera eso, negociar entre tanto que vengo. No es ninguna gracia que no te multipliques. Se te van a multiplicar en el nombre de Jesús las habilidades. Se te van a multiplicar los recursos. Se te van a multiplicar las conexiones. Pero tienes que entender que tienes que ser constante. No es ahorita 5 de septiembre de 2021, yo lo creo. Vas a tener que caminar a través del tiempo con la palabra de Dios. Vas a tener que militar en la palabra de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tienes un propósito que cumplir. Tienes un propósito que cumplir. No llegues a los 90 años, a los 100 años, comenzando hasta ese momento. Hoy es tiempo de retomar y ser constante. Levanta tus manos y estamos cerrando esta transmisión, Padre. En el nombre de Jesús, así como Jesús tuvo una visión de la multiplicación y dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, se atrevió a sufrir la cruz, a disciplinar su carne y se hizo obediente hasta la muerte. Así ayúdanos a visionar, Señor, lo que viene. Aquellas cosas grandes, y sabemos que hoy tenemos que tomar decisiones que quizá no nos gustan, pero que ninguna de ellas está en el futuro glorioso que tú tienes. Lo sagrado de la renuncia, Señor. Morir aquellas cosas que no están en el propósito eterno de Dios para nuestra vida.
echar fuera a Agar y a la esclava para quedarse con Sara y con Isaac, y decirle adiós a Agar y decirle adiós a Ismael, y quedarte con Sara, con Isaac, que son el propósito eterno de Dios. Ayúdanos, Señor, a tomar estas decisiones en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y toda la gloria es para Jesús. Toda la adoración es para Jesús. A veces en mi carne no quiero enseñar esto, pero es necesario. Dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en vuestra casa. En mi casa, dijo el Señor, habrá revelación, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador por vosotros, y no los va a destruir. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu pacto, porque eres fiel a tu palabra, Señor. Tu palabra dice que no nos va a destruir el devorador, porque somos diezmadores y ofrendadores. Tu palabra dice que al justo como un escudo lo rodearás con tu favor, que eres escudo alrededor de mí, escudo alrededor de los que diezmamos, ofrendamos. Y tu palabra dice: seréis tierra deseable y todas las naciones te dirán bienaventurado. Padre, que los beneficios de diezmar y ofrendar recaigan sobre los creyentes. Y tu palabra dice: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oh, yo eso lo recibo, toda gracia, toda clase de gracia. Que se incremente mi esfera de influencia, Señor. Gracia para entrar a lugares que nunca pensé. Yo tengo el favor de Dios para incrementos milagrosos, para accesar a lugares que nunca pude entrar en mis fuerzas con tu gracia. Así como pusiste a José en gracia con sus jefes en turno, como pusiste a Esther en gracia con el rey, como pusiste a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos, Señor, y con el rey, que pudo entrar a lugares que nunca pudo entrar en sus contactos humanos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda unción, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Aleluya, gloria a Dios. Y el que lo agarró, y el que lo practica, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por cada palabra hoy soltada, y vamos a caminar en ella. Gloria a Dios por cada persona que se conecta en esta transmisión y la gente que va a escuchar posteriormente este audio. Este es el inicio de esta serie. Muy buenas noches o días, depende de cuándo nos escuchen. Dios les bendice a todos. Shalom.